Hoy nos reunimos para conocer de cerca los desafíos y contribuciones de la doctora Patricia Vázquez, cofundadora y canciller de Uniremington, una figura cuyas experiencias y logro ha dejado una huella importante en la institución. A lo largo de este encuentro exploraremos su trayectoria en la institución, desde su incursión en la Escuela Remington y posteriormente en la Corporación Universitaria Remington. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Bueno, muy buenos días, Gloria, mil gracias a todo el equipo de Humanidades. Sé que tú y el doctor Camilo han trabajado arduamente en este legado, en la transversalidad de nuestra cátedra de Humanidades. Entonces, primero que todo, muchas gracias por tener presente este momento. Y segundo, el tema que nos une. Ya vamos a empezar. Antes que todo, quiero presentarles a mi hermano Mario, quien nos acompaña aquí. Especial. Amable. Bueno, No. bienvenido, Mario. Bueno. Mario y yo somos hijos de el fundador Gustavo Vázquez Betancourt y somos cofundadores de la Corporación Universitaria Remington. Pero Mario tiene el gran legado de haber trabajado con nuestro padre desde los años 50, 1950. Y fue una persona que trabajó arduamente por sacar el proyecto Escuela Remington adelante. No fue solo mi papá. Mi papá tuvo y mi mamá tuvieron 14 hijos. Yo soy la menor, Mario es uno de los mayores y los hijos mayores, ya vamos a unir todo esto a la historia, acompañaban a sus padres en las labores de la casa y del trabajo para el sustento de la familia. Y todos tenían responsabilidades, les gustara o no les gustara. No había opción. Esa era la vida, pero eso era muy bonito, porque esa era la vida. Oigan, que don Gustavo pagaba bien, eso está bien. Yo trabajaba, pero ganaba. Bueno, y hay un dato muy importante, y es que Mario era el responsable de las llaves de la escuela Remington. Las llaves, o sea, la puerta se abre si Mario llega. Pues creo que fueron como 30 años, si no estoy mal, por equivocarnos. Mario se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, incluyendo los sábados, a abrir las puertas de la escuela Remington. Eso conlleva no solo el hecho de llevar las llaves, sino la responsabilidad de llevar un mensaje a la sociedad. Aquí estamos y estamos presentes. Y ese era un soporte de ánimo, de contundencia, de mensaje a la sociedad, a la familia, a los alumnos. Mario, muchas gracias. Bueno, y ahora también te voy a volver a levantar de tu silla, si quieres siéntate, porque vamos a hablar un poco de un aporte bastante importante en este legado que Mario fue partícipe, autor de esa grandiosa idea para la educación colombiana. Bueno, entonces, aquí estamos. Y ustedes no se imaginan la felicidad que tengo. Estamos aquí con un legado de 109 años. En esta cabeza están aquí metidas las 109 historias que vamos a conversar. Y las vamos a repartir por etapas. ¿Ok? Lo primero es que yo quiero que todos se unten de esta historia. Y esa palabra es muy castiza, pero es muy clara. Untarse. Untarse. No que me cuenten y yo oigo por allá. Listo. Todos tienen un periódico en la mano. Ese periódico es un infográfico. Este infográfico lo van a abrir todos.
Y no lo van a usar solo para, ¡ay, qué calor! No. Y dejémoslo ahí porque alguien lo va a recoger. No. Yo les voy a pedir un favor. Quiéranlo. Ámenlo. Respétenlo y aprécienlo. Ustedes no saben lo que hay aquí. No, porque está bien diagramado el documento. No, ese no es el punto. Eso también es valioso, pero es los hechos contundentes que aquí están dichos, que son las obras y los aportes que la Remington, Uniremington, a través de 109 años, le ha entregado a nuestra sociedad y a nuestro país. Y a más de 350,000 egresados de toda la historia que impactan familias, padre, madre, hijos, tíos, tías. Eso se multiplica y nos da una comunidad de más o menos 1.500.000, 2 millones. Eso es una ciudad de impactados por la formación y el trabajo y la dedicación y el tesón de lo que es Uniremington. Entonces, lo primero que todo es que este legado no es solo contarles qué hemos hecho, sino que entendamos un mensaje oculto bien importante que hay, y es: los retos del mundo, de la humanidad y de la vida son los mismos siempre, con distinto sabor, pero son los mismos. Retos de que la educación sirve y no sirve, que hay plata y no hay plata, que hay trabajo y no hay trabajo, que las familias son, que las familias no son, que hay prosperidad, que no hay prosperidad. Es lo mismo. Durante todas las guerras y la historia de la humanidad, siempre las preguntas y los interrogantes son los mismos. ¿Ok? Entonces, yo los quiero llevar en tiempo para que entendamos don Gustavo Vázquez, en dónde estaba situado y qué había en el entorno, en la ciudad que tenemos y en el país que tenemos. Entonces, voy a empezar a leer esta introducción y la voy a leer porque hay unos datos muy puntuales para que entremos en contexto. Y dice así: 100 años atrás, muchachos, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Es correcto. El siglo pasado, ¿qué siglo era? Y el que sigue. Don Gustavo es del 19. Nació en 1893. Increíble, ¿no? O sea, pasa estos 24 años. Llegamos al 2000. Y Ran, 100 años más. Para atrás. Y otro poquito. 7 años antes, él nació. Y ahí se engendró este proyecto. Vale la pena estudiar. ¿Nació dónde? ¿Cómo era el país? El 95% del país, exceptuando 2 ciudades, una connotación de ciudad, la capital, y la segunda, el área de Antioquia, pero no eran ciudades, lo que hoy conocemos de ciudades. Un pueblo en el suroeste antioqueño que se llama Amagá. ¿Lo conocen? ¿Saben dónde queda? Suroeste, saliendo Caldas. Una tierra cafetera. Campesinos. ¿De qué vivían? De la tierra. Sembraban café, plátano, maíz, yuca, y ese era el quehacer. Tenían vaquitas,
ordeñaban, y ahí sacaban la leche. Gallinas, ahí tenían los huevos. Pero ¿y quién cuidaba? Los mismos hijos y el papá y la mamá y todo el que nacía en el seno de la familia. Y esa era la vida. Y los primeros años de don Gustavo Vázquez fueron encargarse de la finca La Esmeralda, arriba en la montaña. Cuando uno está bajando a Magá, ve esa montaña aquí y Amagá es acá. En esta alto de la montaña hay una finca que descubrimos por la descripción que él hizo un día en el diario y fuimos todos sus hijos a conocerla. Eso fue hace 20 años y esa finca existe desde hace 150 años. Y por una descripción que él hizo en el diario, fuimos a buscarla y la encontramos. Y allá estuvimos. Una finca en el alto de una montaña. Él todos los días se encargaba de las vacas, de los caballos, de las mulas, de coger el café, el maíz y ayudar en el quehacer de la finca. Mientras su papá se encargaba de otras actividades en el pueblo de Amagá. Entonces, esa es la cuna. Vamos a leer acá un poco. Yo los quiero poner en el contexto y me van ayudando a seguir con la lectura. El colombiano promedio de hace 100 años no tenía teléfono celular. ¿Ustedes se imaginan la vida sin el celular? No, tranquilos, tienen toda la razón, es imposible. El celular es tan impactante que cuando liberaron a Ingrid Betancourt, una mujer política que estuvo secuestrada aquí en Colombia, la secuestró en las FARC 8 años. 8 años metida en la selva. Y cuando ella volvió a la realidad, fueron los 8 años cuando el celular cogió auge, que fue del año 2000 para acá. A ella la secuestraron, si no estoy mal, en el 99. ¿Sí? Creo que fue así. O a principios 2000, 2001, pues. Y la soltaron 8 años después, donde no hay televisión, donde no hay nada, sino selva. Y cuando ella volvió a la realidad, de las cosas que más le impresionó fue, ¿cómo así? Todo el mundo está pegado de un celular. ¿Y qué hacen? ¿Y qué es eso? Datos importantes. Entonces, no había celular y mucho menos viajaba en avión, autobús o taxi. Hasta los caballos eran un medio de transporte para los ricos. O sea, nada de lo que hay aquí en este parque existía. Era una plaza y calles en tierra. Y todo el mundo caminaba. Y el que más se podía transportar era en una mulita. Sus pies, o de ser afortunado, una mula, eran la única forma de avanzar entre suelos de tierra y piedra, porque el asfalto todavía era desconocido. Su principal felicidad era una idea de progreso, sustentada en que el país ya no vivía las constantes guerras civiles que protagonizaron el siglo XIX. Era un ser analfabeta y de bajos recursos económicos, que soñaba con saber qué era lo que había detrás de sus montañas. Voy a repetir, era un ser analfabeta. Y quiero detenerme aquí un poco porque hoy nos convoca una razón, la educación, el conocimiento, educarnos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Muchachos, contésteme. Saben que todo lo que tenemos hoy es porque nos hemos educado en el seno de sus familias, de nuestras familias. Mire de dónde venimos. Porque hubo educación, podemos seguir adelante.
La educación es el hilo conductor de la existencia de la humanidad. Sin educación no hay nada. No hay respeto, no hay conocimiento, no hay ideales, no hay progreso, no hay empleo, no hay comida, no hay bienestar, no hay paz, no hay espiritualidad. Solo piensen y hagan este ejercicio. Sin conocimiento, yo me siento en la escalera de un parque y ¿qué hago? ¿Qué hago? Si no tengo conocimiento, ¿qué me mueve? Muy importante entender que sin la educación no estaríamos aquí y no estaría el mundo donde está, con cosas buenas y malas. Su principal felicidad era una idea de progreso, sustentada en que el país ya no vivía las constantes guerras civiles. Perdón, ya lo leí. Si bien la ilusión era poder compartir en familia la misa del domingo, principal actividad de la semana, la rutina era simple: trabajar, conseguir el sustento básico de la familia y disfrutar de las atenciones de la esposa, ya que la mujer tenía como principal destino dedicarse al hogar y a los hijos. Diferentes autores, en especial organizaciones que se han preocupado hace varias décadas por el papel de la mujer, e incluso los escritos de autoras como Soledad Acosta de Samper, precisan que las mujeres no tenían derechos ni participaban en asuntos políticos. La ley daba como única autoridad la palabra de sus maridos, ya que los hombres eran quienes tenían la capacidad de administrar los bienes y riquezas, así fueran de ellas. El lugar de la vivienda también lo decidía el marido, sin importar qué quería su esposa. Gracias a Dios estamos hoy donde estamos. La ley daba como única autoridad la palabra de sus maridos. Ok, a esto se debe sumarle que ninguna mujer estudiaba bachillerato, ninguna era profesional. Lo más cercano a destacarse en lo académico era servir como religiosa o ser maestra de escuela en las regiones fuera de la ciudad. No había muchas carreteras, escuelas, edificaciones de más de 3 pisos o lugares de diversión. Según documentos históricos, en los primeros 10 años del siglo XX, había 4 millones de habitantes en el país. Imagínense. Hoy somos 50. 4 millones es lo que hay en el Valle de la Aburrá, incluyendo Girardota, Caldas. Eso era todo lo que había en el país. Los cuales únicamente 480,000 personas vivían en ciudades. 480,000 es el tamaño de pronto la estrella. Ya. Las ciudades a su vez contaban con poblaciones de máximo 10,000 habitantes. El barrio La Candelaria, donde estamos hoy. El historiador Jorge Melo, autor del texto Colombia en el siglo XX, 100 años de cambio, apunta que el país tenía teléfonos en 4 ciudades grandes, luz eléctrica y una red de telégrafos que permitía mandar mensajes en código Morse y ahorrando palabras a 600 municipios. Y hoy Colombia tiene 1,200 municipios. Y apenas así se comunicaba con código Morse, que después les vamos a decir qué es el código Morse. No me voy a dedicar porque ahí se me va otro rato y necesito ganar tiempo, pero le queda doctor Camilo en el tema. Enseñémosles, y hay unos videos buenísimos del código Morse. El código Morse era un código de comunicación que existía, que eran unas señas. Entonces se juntaban y de ahí salían las palabras, pero no se escribía de recorrido.
la construcción estaba fluida desde la aristocracia por la idea de las ciudades afrancesadas, sobre todo, y copias de lo que era la arquitectura española e italiana. Un proceso en el que, aunque muchos lo desconocen, fueron fundamentales. Los animales de poca casta, de poca sangre, los táparos y las mulas. A los caballos les decían táparos, a los que debemos las labores de carga y fuerza que eran necesarios para poder dar vida a unas pocas construcciones. Todavía se pensaba en construir casas como fincas, el campesinado era la mayoría. En ciudades como Medellín, por ejemplo, ni siquiera se conocía la bicicleta. Los ciudadanos viajaban a pie y en mula, aunque los más adinerados tenían caballos llamados chanditas o táparos, que eran criados con maíz y sobras. Los silleteros, emblema de la cultura antioqueña, buscaban en armazones de madera estructuras hechas por ellos mismos, cómo aliviar las cargas y transportar a los enfermos. Esas eran las ambulancias. Todos conocen una silleta, ¿verdad? Esas eran las ambulancias. Que eran muchos y hacía atravesar las montañas, topografía típica de Colombia. Voy a saltar un pedazo y me voy a ir por aquí. La industria todavía era incipiente, por aquí estoy, en este lado. Así lo planteaba el libro de Empresas y Empresarios de la Historia de Colombia, en el cual se habla de que existía ya la compañía minera de Antioquia, creada a finales del siglo XIX, contemporánea a la United Fruit Company Colombia, y nacía el Ferrocarril de Antioquia, empresa de transporte que se inició en 1874, 10 años antes del nacimiento de Gustavo Vázquez Betancourt, cuya construcción se extendió hasta 1929. Se demoraron 40 años. Ya que sin el ferrocarril funcionando no había objeto de trabajo. En Medellín, el periódico El Colombiano ya tenía sede y comenzaba a ganar terreno, entregando noticias diarias. Fue fundado el 6 de febrero de 1912. Sólida y exitosa sería la idea de tener la Fábrica Nacional de Galletas y Confites, Noel, hoy Compañía Nacional de Galletas Noel, que por el momento se quedaba en la discusión de un grupo de empresarios. Su fundación tendría lugar un año después, en 1916, cuando con 3 empleados, 14 obreros, hoy son 7,000. 3 agentes viajeros impulsaran su primera marca llamada Papagayo y las primeras galletas llamadas Suizas y Marías. En conclusión, hace 100 años todavía el origen campesino, el domingo religioso y el subdesarrollo caracterizaban un país en el que las mujeres no tenían derecho a opinar y la educación era casi un sueño para ciudades que más bien parecían pueblos. En un contexto en el que nació la Escuela Remington, entidad que tuvo el reto de aportar una solución formativa, innovadora e incluyente. La palabra solución formativa, innovadora e incluyente hace parte de nuestro legado al día de hoy y continuará hasta que Dios lo decida. Cuando todavía los padres dudaban si sus hijos debían dedicarse a arriar mulas o si valía la pena que recibieran educación de calidad. Ese era el dilema. Entonces, me tienes ver terminar el capítulo de este documento. Este es un documento. Entonces, vamos a pasar las páginas, la van a mirar luego con calma, porque si no, entonces yo no voy a poder hablar todo lo que les quiero contar. Pero aquí lo que hicimos fue coger cada 10 años qué pasó relevante en la historia de la Uni Remington. Entonces aquí están cada año y cada evento o circunstancia que sucedió y se logró.
en 1925 a 1935, luego hasta el 45, y así nos vamos año por año hasta el año 2015, ¿ok? El año entrante celebramos los 110 años. Esperamos continuar desde 2015 al 2025 este documento y seguir de esa manera. Entonces, quedaron ya en un contexto. Bueno, vamos a hablar de entonces de el legado. Ah, no, algo importantísimo. Mejor dicho, no me dejó dormir. Y ustedes son los culpables. Anoche, bueno, cuando nuestra familia, pues ya sentó a todos sus hijos ya adultos, como les dije, yo era la menor, entonces ya en ese momento decidimos, bueno, somos un montón, somos 14, cada uno diga qué quiere hacer y para dónde quiere coger. Entonces, 4. David, ¿me pones la foto de los 4 fundadores? De los 14 hijos, decidimos seguir con la educación como el postulado y la vocación. Levantamos la mano y dijimos, aquí nos quedamos y vamos para adelante y queremos seguir con la educación superior. Y no solo educación superior, sino a todo el país y manejar todas las modalidades que sean posibles y necesarias para educar a nuestro país. ¿Listo? Entonces, anoche, no sé, ese día que sucedió eso en nuestra familia, nos entregaron el diario de mi papá. Y para esta charla, yo decidí repasarlo y me quedé hasta la 1 de la mañana leyendo. Y por supuesto, no dormí toda la noche, porque eso lo motiva a uno cantidades y lo llena de motivos para no estar dormido, sino despierto. Y yo quiero, si me ayudas, les voy a leer partes, pero aquí hay un ser que con razón estamos donde estamos. Ah, una anécdota. Yo a mi papá lo conocí solo hasta los 7 años, pero tengo 5 recuerdos de él claves y ahora se los voy a contar. Entonces, ¿qué veo yo cuando leo esto y cuando he recogido todo este legado? Es que hay una persona diferente. En él hay una persona que yo puedo describir amorosa, sensible, feliz, vibrante, alegre y que no hay límites para nada. Solo les voy a contar una anécdota que me impactó. Un día el papá le dijo, no puede ir a Medellín. El sueño y lo único que él soñaba en su vida era, voy para Medellín porque quiero estudiar. Él estudiaba solo inglés y francés, allá en la montaña, en Amagá. Y lo que más quería era venir a Medellín, porque quería el teatro, quería estudiar, quería trabajar, quería negocios, quería mundo. Y él era el que le ayudaba a mantener el sustento de la familia. Entonces, por supuesto, el abuelo, ay, se puso interesante este asunto. Entonces, el abuelo no quería que él se viniera. Entonces, le aplazaba lo máximo posible los viajes a Medellín. Y un día se rebeló y dijo, me voy para Medellín. Tenía 300 pesos de coger café. Sí, a mí también me pareció. Así lo describió. Yo, 300 pesos. Bueno. Entonces, no puedes usar el caballito, le decía el caballito. Pues yo me voy a pie. Bueno, váyase a pie. Se preparó una semana mentalmente para venirse a pie desde Amagá a Medellín.
Y lo hizo. Yo no podía creerlo. O sea, y cuando yo leía eso, yo decía, es mi papá. Se vino a pie sin tenis. No, es que no habían tenis. Yo no sé qué, no hablo de los zapatos, pero ya sabiendo cómo era ese momento de vida, imagínense, se demoró 14 horas para llegar a Envigado, que era la puerta de Medellín. Cosas importantes como que yo vi. Primero, miren qué linda la letra. Una letra muy hermosa. Me pareció divina. Yo esto me lo había leído hace mucho tiempo y obvio, pues a uno se le olvidan muchas cosas. Pero me gustó varias cosas que, por ejemplo, el que ponía en el diario, el día, que eso es algo ya para pasar al siguiente capítulo de la presentación de hoy. Repartía el día en ocupación, diversión, esperanzas. Qué belleza. Amores. Claro, pensaba en las novias. Los recuerdos, el estudio y el propósito. Muchachos, ese es el día de una persona. Y anoche entendí, era un campesino, nadie le enseñó. Entonces, lo que uno se propone, lo consigue. Y me permiten, les va a leer. A mediodía, conversando, leyendo la miscelánea y los quehaceres de la finca. Diversión. Óigame la belleza. Tocando lira. En el museo está la lira. Tocando lira. Es una guitarra pequeña. Acompañado por Lucrecia, una de sus hermanas mayores, y poniendo grafono. Me imagino que era algo con sonido. Eso. Esperanzas, las del viaje próximo lunes a llevar a Paulina y a Marta, sus otras dos hermanas, a Medellín. Amores, referí a Lucrecia la última parte de mi entrevista con Ángela. Ángela era una amiga que él tenía acá, en Medellín. Le contó a sus hermanas mayores el noviazgo o el amor que sentía por Ángela. Qué belleza. Bueno, recuerdos del carnaval del 20 de julio de 1910. Estudio. Al mediodía, un poco de inglés. Propósito. No tuve no tuve por un mes contando de esta fecha en adelante. O sea, no tuvo propósito. Y así se fue escribiendo su diario. Más adelante puso aliciente, ninguno, algo aburrido y muy maltratado. Seguro lo pusieron a trabajar cantidades. Y él siempre manifestaba, estaba aburrido de estar en la montaña, él se quería venir para Medellín. Bueno, entonces me parece esto una belleza, porque uno se pone a leer todo esto y lo dimensiona después de todas las enseñanzas y el legado que en nosotros hemos mantenido con mucho esfuerzo y dedicación, amor y pasión, esta Uni Remington. Entonces empecemos en 1915, don Gustavo funda la Escuela Remington. Me voy a ir con hechos importantes para citarnos hoy y espero seguir haciendo estos encuentros donde nos vamos a dedicar a más temas con más profundidad. Pero hoy voy a llevarlos como en una secuencia del tiempo. Entonces, algo importante, que es el legado que hoy nos conlleva.
el mundo empezó la revolución industrial. Como veían, era completamente rural, guerras, y empezó el mundo. En otro capítulo vamos a describir qué pasaba en el mundo después de las guerras. Se acabó el trueque. ¿Qué es el trueque? Yo produzco manzanas y usted produce naranjas. Entonces, antes que vivía, ay, yo tengo naranjas, usted tiene huevos, deme huevos y yo le doy naranjas, cambio. No había transacciones. Ya a partir de ese momento, la revolución industrial empezó a hacer el proceso de lo que se llama la producción en economía, a producir bienes y servicios. Por consiguiente, tienen un valor económico y al haber un valor económico, empiezan las transacciones. ¿Y qué es una transacción? Yo le vendo, lo mío vale 10 y yo le pago 10 y usted me va a comprar a mí, lo mío vale 5. Entonces de ahí me voy. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo que guardar esa información. ¿Qué es lo que hacemos hoy en los computadores, verdad? Hacemos las transacciones. Uno va a un almacén y le entregan una factura y esa factura la llevan a la contabilidad. ¿Estamos? Entonces, en ese momento empieza a haber eso. Dato importante. Y aparece esta hermosura. Esta hermosa máquina de escribir. ¿Todos conocen una máquina de escribir? A propósito, ustedes fueron los que hicieron los trabajos que hay allá afuera. Los felicito. Qué cosa más divina. De verdad que felicitaciones. Muy bonito. Entendieron muy bien el mensaje de darle un orden a esa cátedra. Muy bonito, muy meritorio. Muchas gracias. Los felicito. Entonces llegó la máquina de escribir. Y la máquina de escribir, don Gustavo, empezó a trabajar al lado de quien representaba esta marca. Esta es una marca multinacional, se llama Remington, y tenía las máquinas de escribir. Y las máquinas de escribir era la herramienta que hoy es el computador y el celular. Esto no ha pasado de moda. Este es el principio del sustento del mundo del desarrollo. Aquí está todo. Aquí está la interpretación. Esta máquina. Entonces, él, se dieron cuenta por sus descripciones, muy alegre, muy amiguero, se hizo muy amigo de quien representaba esta marca y le dijo, yo quiero aprender. Y aprendió, esa persona trajo un profesor de México y le enseñó mecanografía y le enseñó taquigrafía. Ustedes no conocen, pero la taquigrafía son unos signos, son rayitas que se interpretan. Por ejemplo, esta es la M, la N. La M es larga, la A y la N. Para escribir más rápido. Hoy no escribimos, hoy cogemos una nota de voz y grabamos todo o mandamos un audio. Pero en ese tiempo, eso era la nota de voz. Entonces, don Gustavo cogió las máquinas y dijo, voy a enseñar. A él le encantaba enseñar. Le pidió prestado al del lado que tenía los bultos de café. Y le dijo, yo se los alquilo por la noche para poner las máquinas de escribir y poder dictar clase. Así empezó la escuela Remington. Alquilando las máquinas de escribir, llevándolas a la bodega del lado donde estaban los bultos de café. Allá los ponían, hay fotos en el museo, y él hizo una pizarra divina y allí enseñaba mecanografía y taquigrafía. ¿Qué pasó ahí? Varias cosas. De ahí trascendió todo el contexto de la educación. Entonces, primero, en Colombia, ustedes ya saben, no había educación. Era bachillerato. Entonces, la escuela Remington le dio cabida a la educación no formal, que es la educación técnica para el trabajo. No había ley, no había Ministerio de Educación, nada. Don Gustavo y en la Remington nació la educación no formal. ¿Y cómo se fue consolidando? Un currículo es la sumatoria de varias áreas.
¿cierto? Entonces, yo necesito escribir la carta. Para escribir la carta necesito tomar nota de lo que voy a escribir. Si vendo algo, necesito llevar contabilidad. Si voy a redactar una carta, tengo que saber de ortografía y de correspondencia. Y después, ¿yo qué voy a hacer con ese papel? No puedo andar a todas partes con el papel. Lo tengo que archivar. ¿Ok? Entonces, empezó a montar programas que se llaman, les voy a decir varios. Mecanógrafo, taquígrafo, contable. Mecanógrafo, taquígrafo, corresponsal, contable. ¿Qué quiere decir corresponsal? Que redacta y escribe la carta. Contable, que lleva la contabilidad. Y así, mecanotaquígrafo, corresponsal y ya. Taquígrafo, corresponsal. Contable, corresponsal. Y a jugar con los contenidos. ¿Qué eran esos contenidos? Las necesidades que se requerían de conocimiento en ese momento para la sociedad. Y así empezó. Primer legado, ¿ok? Segundo, uno de los más importantes fue darle la oportunidad a la mujer. Y solo piensen, la mente, de verdad, yo admiro esa decisión. No solo porque soy mujer, sino porque me parece que tuvo mucho valor. En las circunstancias que hablamos, decir en una ciudad pujante, porque estaba ya todo en desarrollo a principios del siglo, voy a formar la mujer. ¿Ya oyeron? No podía tomar decisiones, no podía opinar, recibir órdenes. Era lo único que hacía la mujer y tener hijos. No había otra opción. Y don Gustavo dijo, no vengan, tienen que estudiar y tienen que trabajar. Y se puso a esa tarea. Y la consiguió, vea. Vea el mundo de hoy. Es muy valioso el hombre y la mujer. No uno y el otro no. Es muy valioso ambos. Y eso fue una tarea muy dura, pero muy importante, porque abrió el contexto de la sociedad y empezó a mandar un mensaje distinto. La inclusión. Legado. Tercero, inclusión. Hoy nuestra organización tiene un legado de inclusión. Y ahora vamos a hablar de él. Ese es un legado demasiado poderoso. Luego, salió y dijo, no solo estoy contento trabajando en Medellín, voy a ir a otras partes del país, porque este país hay que sacarlo adelante. En mula, bueno, cuando él vino a Medellín, esa vez vino en mula. Y cuando se fue a Manizales a abrir la otra escuela, se fue en mula. Y se fue a Manizales, póngasele en la cabeza. Voy a ir a abrir un negocio y me monto en una mula 4 días. Tran, tran, tran. Y llego allá a abrir un negocio. Esa es la vida. Se fue a Manizales. Mensaje importante para un legado. El contexto es Colombia, no solo Antioquia. Hoy estamos en 29 ciudades de Colombia. ¿Ustedes lo sabían, muchachos? Sí. 29 ciudades de Colombia. Donde el Estado, en la gran mayoría de esas ciudades, no llega. Llega a la universidad privada. Y ustedes saben qué es llegar a una ciudad donde a uno nadie lo conoce. Y al otro día va y organiza un letrero y lo pone en la puerta. Y a trabajar. Y a montar equipos de trabajo. Y a conseguir estudiantes. Y a conversar con padres de familia.
y a conversar con empresarios y aprender de la cultura de cada ciudad, porque Colombia es un país de 5 regiones. Somos totalmente diferentes. Seguramente muchos acá vienen de otras regiones y saben que es potente el seno de cultura de cada uno. Y todos somos diferentes, aunque seamos colombianos. Pero esa es la cultura donde la Remington siempre ha respetado ese origen. Nosotros vamos a las sedes en las diferentes regiones y siempre tenemos en cuenta que se vive en la región, que se acostumbra, cuál es el protocolo de comunicación, de convivencia, de diálogo. Desde ahí empieza. Entonces vamos con 4 legados, ¿verdad? Son legados que han venido marcando nuestra historia. En los años 70 llegaron los computadores, los sistemas. Nosotros los incorporamos. No quitamos la máquina de escribir porque era todavía necesaria. Porque apenas las empresas en este país, que es subdesarrollado en ese entonces, aún somos, pero un poquito menos, se requerían puestos muy operativos. Y la tecnología, para incorporarla, uno necesita estudiarla para poder incorporarla. Entonces había que formar. Nos metimos en los computadores. En el museo están los primeros computadores. De este tamaño, la cosa más divina del mundo. Bueno, eso fue en los años 70. Yo llegué en el año 77, después de graduarme del bachillerato. Entonces me acuerdo de los computadores muy bien y estudié DOS. Ah, ustedes no saben, yo sí. Bueno, de ahí seguimos y aquí viene algo bien importante. La pertinencia, la pertinencia. ¿Cuál es nuestro propósito de hoy? ¿Cuál es el propósito de Uniremington? ¿Quién me contesta? No, uno, que levante la mano. Los estudiantes, ¿saben qué es? David, ¿me lo puedes poner, por favor? El propósito. Búscalo en la presentación al final. Hoy, mi consigna entonces hoy aquí es que nos aprendamos ese propósito y lo mastiquemos y lo respiremos profundo y lo llevemos al seno de nuestro corazón, porque en la Remington es la vida de todos, de sus familias, de ustedes, de nosotros, y nuestra responsabilidad con ustedes es eterna, no es finita, es eterna, interminable. Este es nuestro propósito superior, conocimiento y educación pertinente para transformar realidades. Y conocimiento y educación. Brindamos conocimiento, pero también los educamos. Y educar es un proceso de recibir conocimiento y pensar y compartir con el otro. Y toda esa cadena en el tiempo se traduce en educación. Yo hablo de la regla de 3, eso es conocimiento. Yo educo después de 5 años en un proceso de conocimientos entrelazados en diferentes acciones. Comparto con el otro, introspecto lo que aprendí, practico, aplico y la sumatoria de todo eso me educa. ¿Estamos? Y aquí hay una palabrita muy importante, pertinente. ¿Qué es pertinente? O sea, que sea lo que se necesite. Que yo ofrezca algo que se esté necesitando, que la gente lo requiera para luego impactar.
¿Estamos de acuerdo? En ese proceso, la Remington, fíjate que desde el principio ha sido pertinente. Fue la única institución, solo existía la Universidad de Antioquia, que dijo, voy a educar lo que el país necesita. Creó la educación no formal, la educación para el trabajo. Todo esto que les he contado, eso es pertinencia. Pertinencia, mujer, venga, estudie y trabaje. Otro aspecto muy importante. ¿Se acuerda que en la lectura decíamos analfabetismo? ¿Qué es analfabetismo? Que no hay nada de conocimiento, no hay nada de estudio, ni de primaria, ni de bachillerato, ni superior, de nada. Analfabeto es que yo a duras penas sé medio conversar. Ya, ¿sí? Yo al cerebro no le he echado nada, no le he introducido nada. Eso es analfabetismo. Y ese era el 90% del país. Entonces, no habían bachilleres, sino muy pocos. ¿Qué quería decir? Que, voy a poner un ejemplo. Tu abuelito no había estudiado bachillerato. El tuyo tampoco. El tío tuyo o la tía no habían estudiado. Y ya eran personas de 30, 40, 50. ¿Sí? Había mucha población adulta que no había estudiado. ¿Y qué pasaba entonces? No les puedo dar la opción de ser bachilleres. Eso es autoestima. Eso es darle valor al ser humano de que tiene un valor. Pero esa persona de 40 años no podía venir a un salón de bachillerato con ustedes de 15 años o de 16. Ustedes se imaginan uno estudiando con el abuelito. ¿Qué era más horrible? ¿Para el joven o para el abuelito? Para el abuelito. Y para el profesor muy complicado. ¿Sí o no? Porque entonces, ¿cómo hablaba? ¿A quién me le dirijo? ¿Al muchacho de 15 o al señor de 40? ¿O al de 50? Y aquí hay algo, y este cuento tiene que ver con Mario Vázquez Posada. Este cuento tiene que ver con Mario porque siempre en la Remington nos inculcaron y siempre tenemos el ADN. El ADN es lo que lo marca uno genéticamente. Y hay una parte en la genética que no solo es sangre, sino que es la epigenética que está en el entorno, que son aspectos de la cultura y del entorno que impactan al ser humano y se consolida un comportamiento genético, términos cortos, ¿cierto? Entonces, nos sentamos y pensamos, vamos a proponer, eso lo hizo Mario, yo voy a hablar por él para dar la introducción, pero es para él. Sabe que yo valoro mucho eso que él hizo. Y dijo, venga, señor país, Ministerio de Educación, el 80% de este país está desescolarizado de bachillerato. ¿Qué va a hacer con él? Nada, nosotros sí vamos a hacer algo. Y vamos a inventarnos, y fue lo que él se inventó, el bachillerato semiescolarizado. Muchos de ustedes posiblemente son egresados. ¿Qué hizo? Una cosa muy sencilla. O sea, para uno ser bachiller tenía que estudiar 12 años, pero una persona mayor yo no la puedo estudiar, poner a estudiar 12 años, sino que vamos a extractar, a sacar el extracto de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo fundamental. Yo no me tengo que estudiar las 20 guerras mundiales, ¿para qué todo eso? Me estudio la guerra que trascendió en la humanidad, por decir, la Revolución Francesa. Pero me estudio el capítulo o el tema esencial de para qué y por qué existió la Revolución Francesa y qué le aportó al mundo. Esto es sacar el extracto, lo fundamental. ¿Ok? Y así se cogieron todas las áreas para que pudiéramos formar un bachiller en 5 meses, en un año, 2 grados.
Entonces, la persona podía terminar bachillerato en 2 o 3 años, en vez de 12. Y para eso se hizo un trabajo pedagógico hermoso. Se formaron todos los docentes a través de una pedagogía que llegara al adulto y se preparara en lo fundamental de las temáticas de cada currículo. Y se escribieron los módulos de aprendizaje concretos sobre el tema, porque no habían libros. Usted encontraba un libro de matemáticas de 500 hojas, el de álgebra de Baldor, el de matemáticas de Baldor, pero no el extracto. Entonces todo eso se escribió. ¿Y saben qué pasó? El gobierno lo aceptó, lo asumió, lo legisló y me puedo equivocar, pero nosotros tuvimos alrededor de unos 60,000 personas que en 10 años educamos. Y de ahí salieron unos 20 institutos más que copiaron de la Remington. Eso. Entonces, pertinencia, innovación, nunca paramos. Muchachos, con eso les estoy diciendo que la Remington es eterna. Yo en unos años, pues obviamente no va a estar aquí y muchos otros también, pero vendrán las generaciones siguientes porque ese ADN está innato en nosotros. Y Dios está por encima de todo y siempre nos va a llevar ahí. Entonces, Mario, felicitaciones. Un aplauso para Mario. Seguía llegando a las 6 de la mañana con la llave. Me tocó con la llave. La puerta de la oficina del escritorio de este tamaño, lleno de, joven, siéntese, vea hombre, tal cosa. Y sigue el que sigue, pasa el que sigue, siéntese, tran. 15 horas al día, así. 10 años lo acompañé al lado de la oficina. Interminable. Gracias, Mario. Bueno, entonces, ahí no terminó. Seguimos hacia adelante y ya con más razón queríamos entonces impactar la educación superior. En 1996 fundamos la Corporación Universitaria Remington. Recibimos el registro con 3 carreras y una tecnología: administración, contaduría y sistemas. Y la tecnología de algo tributario, si no estoy mal, no. Sí, legislación tributaria. ¿Y cómo les parece que nos aprobaron cuando nos dieron la aprobación de la universidad 4 posgrados? Posgrados es el nivel que sigue de pregrado. ¿Tienen todos claro eso? O sea, nació el hijo primero que la mamá. ¿Quién estudió un posgrado? El egresado. Entonces, nos dimos la tarea de impulsar un programa de posgrados que lo denominamos en ese entonces posgrados maestro. El mejor de su clase. Y eso lo hicimos con el fin de poder hablar a un nivel de educación superior con los mejores maestros de la ciudad y poder impactar el área de los profesionales y las empresas. Tuvimos alrededor de 900 estudiantes sin tener ningún egresado. Retos grandes que en esta universidad se han dado. Y aquí en adelante, en estos últimos 23 años, han pasado muchas cosas que se las voy a ir resumiendo. Ahora les voy a poner a ver unos videos, no voy a hablar yo todo el tiempo. Van a descansar de mí un ratico. Año 2000. Una cosa importante. Ya llevábamos las carreras y dijimos, muchachos, ustedes estudian medicina. Yo les voy a contar una historia. Hace muchos años, 23 años, 40 años, 30 años, 50 años,
Medicina era un estudio elitista, era para muy pocos. Así era. Nuestra misión y nuestro público siempre ha sido la inclusión y llegar a estratos menos favorecidos, porque es ahí donde más se necesita ayudarle a las personas, a dar las oportunidades. Y decidimos montar la Escuela de Ciencias de la Salud. Oh santísimo, ¿qué hemos dicho? Se nos vino el mundo encima. ¿Por qué? Porque es difícil. Los sectores económicos y de conocimiento de alto nivel, pues, no son fáciles de tocar. Y para uno abrir espacio, uno es como, córrase, córrase. No, no me muevo, que se corra, que se corra. Es que yo soy el que tengo la autoridad aquí. No, usted no es el único. Córrase. Y eso fue lo que nos tocó vivir. Aquí están ustedes. Y nosotros nos sentimos felices. Dimos una batalla durísima, durísima. Yo diría que las batallas más duras que nos ha tocado a todos en lo personal en la vida. Pero no nos rendimos. Y aquí estamos. Nos tocó de todo. Ataques de todo tipo, no puede, cómo la Remington va a sacar medicina, cómo se le ocurre, que esto, que aquello, que ta, que ta, que ta, y nosotros sí, 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 y aquí estamos. Y estamos con medicina y empezamos así, con un grupo, luego otro, y fuimos haciendo todo alrededor y el compromiso. Tenemos el programa acreditado. El viernes presentamos la primera visita para la maestría. 5 especializaciones médico-quirúrgicas. Ustedes que son lo más hermoso que tenemos, los estudiantes, nuestros egresados que ya están salvando vidas, dándole oportunidad a que todo el que quiera estudiar medicina puede estudiar medicina. Eso sí, juicioso, mostrando resultados de todo tipo, académicos y habilidades. Pueden venir de cualquier región de Colombia. Se quieren devolver a sus lugares a atender la salud. Es el deber. Háganlo. Y eso es lo que queremos. Reto en el año 2000. 2001, otro reto. Cobertura. El gobierno no llega a las regiones. Vamos a impactar a Colombia con la educación a distancia. Lo único que había de educación a distancia, hubo un presidente que se llamó Belisario Betancur en 1980, él gobernó el país. Y en ese tiempo puso un programa radial que se llamaba Radio Sutatensa. Y usted iba por allá en una montaña, al lado de un río, y cogía Radio Sutatensa. Y ahí dictaban clases. Y esa era la educación a distancia. Entonces, nosotros fundamos la educación a distancia en el momento en que en Colombia solo existía eso, no estaba legislada. Y a partir de nuestro ejercicio y de nuestra práctica, nos apoyamos en aliados en diferentes regiones que conocían las regiones y nos apoyábamos para que a través de ese conocimiento de la región pudiéramos nosotros impactar con nuestros programas. Llegamos a tener 20.000 estudiantes. Hoy tenemos 11.000. No porque se han perdido, no, sino porque lo que hemos hecho es estar bien donde podemos estar bien, con los programas pertinentes. Otro hito. Luego, después de eso, los países latinoamericanos son llenos de ley. Todo es basado en la ley. Pues todo es jurídico. Ley. Juzgados, ya hay tutelas, ya hay derechos de petición, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso requiere una cantidad de abogados. Año 2002, montamos la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Año 2007, la mascota, los animales, los grandes compañeros del hombre. Vamos a sacar la Facultad de Medicina Veterinaria, la medicina animal.
Entonces salió la medicina veterinaria. Y en el año 2010, la virtualidad como acompañamiento, única como modalidad y también como herramienta de soporte para todo el aprendizaje y la educación a distancia. Continuamos con todos los procesos de acreditación y autoevaluación y hace 2 años obtuvimos la acreditación de 5 programas y hoy estamos presentando ante el Ministerio de Educación, como les dije, la primera visita ya la cumplimos el viernes en maestría, 5 maestrías y estamos en la ruta. Ahora estamos hoy aquí, vamos para allá. Señor rector, bienvenido a esta hermosa organización. ¿Conocían el rector? Doctor, párese para que lo conozcan los estudiantes. El doctor Jorge Herrera Builes, él nos está acompañando en la rectoría. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros. Desde este año, a principios del año, Jorge viene de estar en varias universidades y se ha unido a este bello proyecto porque no tiene casi nada que hacer. Entonces dijo, venga, yo allá me tengo que ir y aquí está. Y estamos felices con Jorge, muy comprometido. Una de sus consignas, que son muchas, pero voy a hablar de la que más nos compete en esta reunión hoy, es ¿hacia dónde vamos? Seguir consolidando el país, seguir consolidando las 7 facultades que tenemos. Está ingeniería, está administración, está contaduría, está diseño, ya les dije ciencias jurídicas, ciencias de la salud y el área de humanidades que es toda transversal. Me falta veterinaria, que también pues ya la había dicho. Entonces, seguir consolidando la oferta de programas pertinentes en todo el país para cada una de esas facultades. ¿Qué más sigue? La acreditación institucional y la acreditación institucional de sedes. Vamos primero con la acreditación institucional, en ese proceso estamos. La reacreditación de las 5 programas que ya tenemos acreditados, más los 7, 10, 12, 15, en total son 71 programas que vamos a ir en la medida en que los programas mismos nos vayan llevando a los requerimientos de alta calidad, vamos a ir acreditando. La idea, todo el portafolio, tanto en modalidad virtual, distancia y presencial. Claro, les estoy hablando de un trabajo por ahí de otros 50 años, pero eso sigue, eso sigue. Y incorporando las nuevas tecnologías de aprendizaje, metodologías dinámicas y mucho acercamiento con el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso nos convoca. Cuando tengamos listo todo esto, esperamos impactar alguna región cercana a nosotros o alguna región donde hayan muchos colombianos que valoren esta gran obra y que quieran recibir de Uniremington la formación. Entonces, este es el legado que tiene la Remington. Se lo resumí mucho, pero digamos que es el tratado de lo fundamental. Yo quiero mostrarles ahora un video. ¿Qué horas son? Quiero poner el video de la máquina de escribir. Entonces, para la celebración de los 100 años, hicimos un evento bastante importante donde pues, la universidad recibió muchos reconocimientos, nos acompañaron muchos egresados, muchos estudiantes y nos encontramos la posibilidad de hacer un concierto de la máquina de escribir con la Filarmónica de Antioquia. Entonces, ahí la vamos a observar. Esto es en
del Teatro Metropolitano de Medellín en el año 2015. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para todos. Bueno, muchas gracias a la doctora Patricia, de verdad que venimos estudiando esta historia de la corporación durante, digamos que casi medio semestre, pero hoy escucharla de parte de ella es mucho más inspirador. Muchas gracias. Bueno, de los estudiantes, de los participantes, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, pues, como a todo este recorrido, a todo este legado que nos acaba de compartir? Doctora Patricia, bueno, gracias por el espacio. De hecho, valiosísimo, pues enriquece mucho lo que tratamos de hacer. Un pequeño destello en la cátedra Uni Remington. Usted iba contando y de hecho tiene una narrativa muy, disculpe la palabra, sabrosa. Entonces uno se va metiendo en el asunto y yo veía estos pósters que tenemos adelante y yo decía, bueno, de 1997 hasta la fecha, también hay una persona que ayudó a transformar el país, porque yo creo que a veces nosotros no valoramos, y lo digo con todo respeto quizá de lo que hay en la cultura contemporánea y que a veces afecta a los estudiantes, a los más jóvenes, y es no valorar estos cambios tan dramáticos, o sea, el hecho de traer y de promover la máquina de escribir, o sea, yo me iba al tercer milenio antes de Cristo pensando en el alfabeto de los fenicios. Eso cambió la historia y la manera de pensar. Claro, total. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos parte de una institución que transformó a Colombia a partir de el medio de comunicarse, el medio de trabajar, el medio de impactar en los contextos laborales, uno diría, es que yo me tengo que sentir orgulloso. A veces nos falta sentido de pertenencia y le agradezco por eso, porque usted Gracias. contando la historia le da a uno fuerza para compenetrarse lo que significa hacer lo que estamos haciendo. Entonces era más bien un agradecimiento. Gracias, Camilo. Muy especial. Y les digo que cuando les dije que no dormí nada, porque pues el diario me invadió. Don Gustavo Vázquez me invadió anoche. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque los libros son los amigos de uno. Uno lee unos libros en una época y los siente de una manera y recibe unos mensajes de una manera. Y ese mismo libro, yo tengo un libro que lo leo cada 10 años, de 100 años de soledad, y cuando lo vuelvo y lo leo, ya siento otra realidad, me dice otras cosas. Y eso es lo bueno de los libros. Por eso son los amigos de la vida, porque siempre están con uno y siempre le están mandando a uno un mensaje. Entonces, cuando yo leía ese diario anoche, pues a la edad que estoy, en la experiencia que ya he tenido de estar aquí en esta organización, dedicándole mi vida a todo el proyecto educativo, pues sentí unos llamados muy importantes. Entonces, me alegra mucho que los haya tocado un poco. Pues digo un poco, pero ojalá fuera un montón, porque yo quiero que se enamoren muchísimo de Uni Remington. Lo único que les digo es que aquí no ha faltado ganas, al contrario, han sobrado ganas, mucho amor, mucha solidaridad, y siempre con mucho sentido de pertenencia. Hacer las cosas en la vida con pasión, con pertenencia, vale la pena, muchachos, vale la pena. Me pones los valores, ¿no? No los puedo dejar ir. Ya vamos a terminar.
¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Aportar algo? Sí. Bueno, doctora Patricia, yo como docente, hago parte también de la institución y venir a estos espacios me hace muy consciente de que estamos haciendo parte también de la historia. Digamos que eso que don Gustavo Vázquez en un momento soñó y lo han venido proyectando todas las distintas generaciones que han pasado por acá, también me motiva mucho a sentirme parte de eso y a tener una conciencia de país y a tener una conciencia de que todo lo que hacemos todos los días, por muy pequeño que lo consideremos, está transformando una vida, está aportando un granito de arena a la transformación del país y al desarrollo. Entonces, también agradecerle muchísimo, doctora, por ese llamado de conciencia, esa contextualización histórica, que de hecho a mí sí me movió un montón y que ojalá que a todos los profes y a todos los estudiantes pues también nos lleve a tener una conciencia, un sentido de pertenencia muy grande por la institución. Muchas gracias. Bueno, muchachos, aquí hay algo bastante importante y es un consejo para el diario vivir. Y es el buen actuar es nuestro valor fuente. ¿Y el buen actuar viene de dónde? Yo soy católica, creo en Dios y respeto mucho la Biblia. En ella hay algo que me enseñaron desde muy chiquita y me encanta siempre llevarlo conmigo y es: no le haga a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y yo entendí que en ese mensaje, si yo lo aplico, el mundo sería completamente distinto. Y yo lo he aplicado, y esto es algo que les quiero dejar como enseñanza, y es: para todo lo que yo hago, siempre pienso mi buen actuar. No le hago a los demás lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Entonces, ustedes como profesionales, estudiantes, hijos, si alguno es padre o madre en este momento, a sus hijos, a sus compañeros, siempre tengan un buen actuar. Y más ustedes que van, la gran mayoría de estudiantes acá hoy, están los de medicina, que tienen que ver por el cuidado de la vida. Ustedes tienen la vida, el regalo de Dios de tener la oportunidad de trabajar por conservar la vida, por dar una buena salud. Ese buen actuar es muy importante. Siempre que vayan a hacer algo, piensen en el buen actuar. Hacer siempre el bien para los demás. El bien en el actuar. Eso conlleva unas reflexiones frente a la coherencia. Ser coherente. Yo no puedo actuar aquí y allí salgo y le hago zancadilla a uno. Pues eso es coherencia. Comportamiento ético es la ética. Todos saben qué es la ética. Es tener un comportamiento ético. Tener compromiso, empatía, ser amable con el otro, saludar al otro, ayudarle al otro. Pertenecer a un grupo con buen comportamiento, empatía. Lealtad, tener lealtad. Si alguien me ayuda, si alguien me da algo, sentir lealtad. Esa persona el día de mañana me puede decir: me colaboras en esto, me acompañas, o ¿qué opinas de esto? Ser leal. Ser leal es importante. Además, es una de las cosas que más lo lleva a uno a la felicidad, porque se levanta uno tranquilo. Perseverancia. Muchachos, hay que perseverar. Esto no es de 2 minutos. Que esto está muy duro. Es que la vida no es fácil. Ni para ustedes, ni para nosotros, ni para nadie. Perseverar. El arte de perseverar construye el carácter. Define principios. Ayuda a llegar a los objetivos que uno se propone. Es lindo, perseverar es hermoso.
y vale la pena. Yo se los digo, si no, no estaríamos aquí. La resiliencia, eso es bien fuerte. Yo he estado en la resiliencia en muchos momentos de mi vida, muy complejos, pero nunca he perdido la fe. Siempre estoy clara conmigo, sé qué tengo que hacer y a qué me estoy ateniendo. El buen actuar. No decaigo. Respeto por el otro, la responsabilidad social y ambiental, la tolerancia, la transparencia y la solidaridad. Solidario con el otro. Solidario con el otro. Bueno, muchachos, estudiar vale la pena. A sus primos, a sus compañeros, a sus amigos. Cuéntenles cómo ha sido la experiencia de estudio y por qué es importante. Las propuestas que tengan, lo que quieran, a través de todos nuestros estamentos. Esa es la lucha permanente, ¿no, rector? De trabajar con el equipo, de que siempre estemos abiertos para escucharlos a ustedes, a los profesores, a los egresados, a nuestros directivos. A propósito, gracias a todos los directivos que están aquí. No sabe cuánto les agradezco. Muy importante, muy importante. Es muy lindo que estén aquí. Y llevemos ese mensaje. La vida fácil no lleva a nada. A nada. El mundo que hoy tenemos no se hace en 5 minutos. Solo les pongo un ejemplo. Una frasecita que está muy de moda. No, los jóvenes ya no quieren estudiar hoy. Sí. Yo respondo que están totalmente equivocados. ¿Ustedes creen que un médico se formaría en 50 horas? El que va a construir un edificio de 60 pisos va a aprender a construir un edificio en 60 horas. El que va a construir una represa como Hidroituango la va a aprender a construir en 20 horas. Que eso es lo que están diciendo que es lo que único que quieren estudiar y ser. Habrán unos que quieren cosas rápidas, perfecto. Eso está muy bien. Pero el conocimiento es la riqueza del ser humano. Y en el conocimiento conlleva los caminos de lograr hechos contundentes para la sociedad, para el otro, para la comunidad. Entonces, reflexionemos sobre eso. La universidad tiene y siempre va a permanecer, porque es la cuna del conocimiento donde me permite a mí venir a reflexionar, a aprender y a transformarme. Y eso nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque eso es innato en el ser humano. Bueno, hasta aquí llegué. Un gusto. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y espero volverlos a ver. Bueno, muchas gracias a la doctora Patricia, un legado que nos deja. El día de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar la historia que nos transversaliza y que nos motiva a seguir creyendo en esta alma mater, y fue contada desde su fundadora y obviamente hija de quien tuvo esta idea de crear. De todas maneras, mil gracias por aceptar esta invitación y este reto, y mil gracias a todos por la participación.